muchísimas gracias. Para nosotros es un gran placer que estés aquí con nosotros. Pues bien, pues muchas gracias. Vamos a hacer como las otras veces. Aquí iremos combinando. Nosotros como Mongolia estamos muy acostumbrados a que se nos llame. Por eso tenía tantas ganas también de que estuvieras aquí. Sí, de que se nos llame que somos una revista podemita. Ah, sí, es verdad, cierto. Que es una cosa que a mí siempre me sorprende. No sé muy bien qué significa. Que sois el núcleo irradiador. Somos el núcleo. Eso no nos lo ha dicho nunca nadie, ¿eh? Pero que somos una revista podemita nos lo dicen. Y por eso tenía tantas ganas de que estuvieras para saber qué somos, ¿no? ¿Qué significa ser podemita? ¿Significa practicar el poliamor? ¿Significa amar a Venezuela sobre todas las cosas? ¿Significa...? Una cosa, a mí me suena mucho a los mutantes que hay en La Máquina del Tiempo, en la película clásica. Son como unos bichos, los podemitas. ¿Significa seguir ese principio de que el fin justifica los medios? ¿Qué significa ser podemita? Es decir, enséñanos qué somos, ¿no? ¿Qué significa ser podemita? Vaya pregunta. Yo creo que para una revista como Mongolia, ser podemita significaría, pues bueno, quizá poder sacar una contraportada como la que habéis sacado del caballito ese, ¿verdad? Sí. Es normal, cualquier día incluso a lo mejor os despiden. Yo creo que esa podría ser una definición. Pero más allá de lo que tú ves de nosotros, ¿cómo calificarías eso que se dice tanto, ¿no? Que ese es un podemita. ¿En qué se distingue ser podemita? Es decir, ¿es ser de un partido de izquierdas, ser de un partido transversal, es una actitud ante la vida? ¿Qué significa ser podemita? Bueno, supongo que por una parte se refiere a la gente que vota o que se identifica con Podemos, pero creo que hay algo más. O sea, yo creo que de alguna forma Podemos y las fuerzas políticas que caminan con nosotros han demostrado en estos 2 años que algunas cosas podían cambiar y lo han demostrado pues señalando cosas que quizá todo el mundo veía, pero que era necesario que alguien señalara en la política. Y yo creo que eso a algunas minorías muy poderosas que en España han estado acostumbradas a mandar siempre, pues que les señalaran ciertas cosas que se podían hacer mejor, pues como que les molesta e inmediatamente descalifican al que dice, mire usted, el rey está desnudo, y espero que no se me saque de contexto esta frase, y le dicen, pues es usted un podemita. Muy bien. En las próximas elecciones vais con una fórmula bastante distinta de la anterior, ¿no? Vais con una fórmula de confluencia. Me gustaría saber... O sea, ¿qué significa esto? Es decir, ¿es una opción puramente electoral? ¿O tú lo ves como una cosa mucho más profunda a largo plazo? Lo digo porque, más allá de que aquí, pues evidentemente la prensa siempre trata de hacer su trabajo buscando las contradicciones que hay, en muchos países ha habido, digamos, propuestas políticas digamos, inspiradas en lo que hicisteis en las anteriores elecciones, que es una fórmula transversal que trata de cada uno con sus principios, pero salir del esquema izquierda-derecha, y que normalmente siempre ha tenido enfrente a una fuerza de izquierdas, en Argentina, en Grecia, en otros sitios, que han luchado para que esto no sea así o que se han confrontado electoralmente. Entonces, hace muy poco tiempo fuisteis con esa fórmula y ahora vais con una que supone un giro significativo. Me gustaría que nos explicaras por qué se ha producido este giro, si es puramente por aritmética electoral, y también cómo lo enfocas, si como una cuestión puramente táctica, estratégica o incluso a largo plazo de constitución de una fuerza que de aquí salga no solo una coalición, sino una nueva fuerza política. Gracias por la pregunta. O sea, yo creo que el planteamiento que hicimos nosotros sigue vigente y tiene que ver con algo que nos pasó a los que somos de izquierdas. Yo siempre he sido de izquierdas y creo que se me nota. O sea, creo que es algo que no solamente tiene que ver con tus ideas, sino también con una serie de estilos y formas culturales. Y recuerdo que cuando se produce el 15M en España, que nosotros estábamos en La Tuerca reflexionando, y recuerdo que la experiencia de las primaveras árabes nos había provocado una cierta frustración de por qué en España no pasa nada, teniendo en cuenta cómo están las cosas. Y cuando se produce el 15M, claro, nosotros, por gente de izquierdas de toda la vida, veíamos que había claves que se nos escapaban.
que era un movimiento en el que nos sentíamos muy cómodos, pero que no era un movimiento que se hubiera construido, digamos, con los materiales ideológicos y culturales tradicionales de la izquierda, a pesar de que era un movimiento que decía, pues básicamente dos cosas: no nos representan y queremos democracia. Ese movimiento crea de alguna manera los ingredientes para una gramática política nueva que habría de condicionar el conjunto de la política española. Y aunque nadie puede representar un movimiento, seguramente... ¿Se me fue la voz? Ya volvió. ¿Volvió? ¿Sí? Sí, sí, sí. Digamos una de... Volvió. Podemos fue... quizá una de las traducciones electorales de eso. ¿Eso qué quería decir? Pues que seguramente para construir la posibilidad del cambio político en España había que construir un espacio en el que programáticamente la izquierda no se sentía incómoda, pero que se construía con otros materiales. Hay un ejemplo muy bueno de esto. Recuerdo que en las primeras concentraciones del 15M, recuerdo que mi madre iba todas las noches, mi madre, que es abogada de las comisiones obreras, sin embargo se encontraba la mujer mucho más a gusto en las concentraciones del 15M que, pues bueno, en lo que se habían convertido, digamos, ciertos espacios de movilización de los que ella venía. Y había alguna gente que tenía incomodidad con las banderas republicanas que llevaban algunos. Y eso provocó como, digamos, como una situación de bueno, ¿qué pasa? O sea, yo he sido un luchador toda mi vida, llevo esta bandera, y eso expresaba que de alguna manera el movimiento se construía con otros ingredientes y que por lo tanto en la construcción del cambio político, con un programa radicalmente democrático, diciendo que la democracia tiene que afectar a la economía también, se tenía que construir con otros materiales. Eso no quiere decir que gente de izquierdas no estuviera ahí, pero que de alguna forma la construcción de ese espacio político de cambio no tenía que cerrar la puerta a nadie y tenía que reconocer que un elemento fundante en la historia política de España era ese movimiento, que no era un resultado de la izquierda. Yo creo que eso, que a nosotros nos afectó mucho y que de alguna manera nos condicionó hasta el punto de avanzar con la hipótesis Podemos hasta el final, esto afectó a todas las formaciones políticas. Y creo que lo que ha ocurrido en los últimos meses es que de alguna manera, pues bueno, hemos llegado a una conclusión común, a que puede existir un espacio político en el que convivan identidades diferentes y en el que convivan estilos diferentes y en el que haya algunos compañeros, digamos, con un estilo y con una identidad más tradicional que se quiere, pero que de alguna manera forma parte de esa nueva onda de cambio político, de esos nuevos ingredientes que abrió el 15M. Y yo creo que eso Alberto lo ha entendido perfectamente. Yo creo que Alberto es un referente y Alberto, digamos, es muy claro con respecto a su identidad y con respecto a su militancia, pero creo que es un referente también de la gente de las plazas. Y creo que era necesario que hubiera unas cuantas elecciones, que hubiera, digamos, una cierta evolución en todas las organizaciones políticas y una dinámica parlamentaria que ha demostrado también la necesidad de que en España hubiera un gobierno. Y ahí yo creo que hemos comprendido todos ese momento histórico y que la alianza que hemos planteado, digamos, nos ha servido para poner en un segundo plano las siglas de nuestras organizaciones y responder a una cosa que estaba pidiendo la gente. Era la gente la que nos estaba... Creo que te está raspando el micrófono. Aquí de otro lado. ¿Ahora mejor? A ver, Ahí sí. Ahí sí, creo que igual. Si no utilizamos eso. Ahora yo creo... yo creo que ya funciona. Yo creo que está bien, ¿eh? Que era que le raspaba. Que lo conseguimos. Sí, ¿no? Ok. Sí, que no raspe la barba de Pablo, por favor. Perdona, estaba raspando. Estaba raspando. Y creo que nos hemos dado cuenta todos de que en este momento histórico, pues al fin y al cabo lo que cada uno poníamos encima de la mesa, pues no eran más que instrumentos, en este caso nuestras organizaciones, que no son fines en sí mismos, sino efectivamente medios, en este caso, para que en España haya un gobierno decente y que en ese espacio cabe todo el mundo. Podemos seguirá teniendo, digamos, su estilo, su identidad, su elemento, digamos, su ADN que lo vincula tanto, digamos, a ese cambio de ciclo que implica el 15M y donde caben muchos más compañeros, digamos, con otros estilos, pero que todos suman e incluso multiplican para que eso sea posible. Y yo creo que lo que hemos hecho va para largo y va a formar parte del futuro de nuestro país. O sea, que al final el esquema no me parece tan distinto que el del Partido Demócrata estadounidense, evidentemente con otras coordenadas. Yo me acuerdo Pascual Maragall en Cataluña, toda la vida decía un esquema de este tipo.
y sobre todo también para afrontar la ley electoral. Pero a la gente de izquierdas le hacía como repugnancia el escuchar que esto se parecía al Partido Demócrata. Ahora el Partido Demócrata, a lo mejor hasta Sanders es candidato, pero ¿te molesta la comparación con lo que has dicho, que me ha surgido, de que esto es un esquema que en realidad el Partido Demócrata, incluso el Partido Laborista, tienen desde hace tiempo? Supongo que en las geografías ideológicas en las que nos movemos muchos, pues de alguna manera la política exterior histórica de los Estados Unidos, pues de alguna manera condiciona todo su sistema político, que sin embargo es uno de los más fascinantes. Incluso ese cambio de papeles que se da entre los federalistas y los no federalistas en la historia de los Estados Unidos, e incluso en las bases sociales que están detrás del Partido Republicano y del Partido Demócrata, que han cambiado. Digamos, las tonalidades de color han hecho que de alguna manera la clase obrera blanca, Joe the Plumber, si os acordáis de las elecciones en las que se presentaba McCain, puedan terminar como más cerca del Partido Republicano y sin embargo, o de Trump en este caso, y pues de alguna manera los hispanos, los afroamericanos tengan mucho más que ver con el Partido Demócrata. Pero en lo que planteas, yo creo que quizá eso tenga más que ver con un sistema político que en los Estados Unidos solamente permite pues la existencia de dos partidos con opciones electorales y con una serie de características electorales, lo que significan los grandes electores, ese elemento tan indirecto en las elecciones estadounidenses en las que al final el voto popular es porcentualmente muy pequeño en relación con los sistemas europeos, que nos hace pues a todos verlo como, bueno, pues con lo que decían los propios politólogos americanos, ¿no?, del excepcionalismo americano, y es que son diferentes en todos. Son diferentes en el diseño de su política exterior, son diferentes en su sistema político, en su relación con los lobbies, pero creo que, por cerrar con Maragall, que yo creo que es una de las mejores cabezas que ha tenido el socialismo catalán en España, él seguramente entendió algunas de las claves que eran imprescindibles para que en España todas las piezas para construir un proyecto democrático, que es lo que aspiramos a ser nosotros, pudiera funcionar en todo el Estado. Pablo, ¿cómo te explicas que utilizando en vuestro discurso, que está muy bien, utilizando la palabra pueblo, la palabra gente, al final todas las encuestas den como ganador a alguien que evidentemente no representa lo que nosotros entendemos como pueblo o gente? O sea, un partido que ayer le llegó un embargo, lo cual te hace una cierta ilusión. Hostia, dices, hostia, a ellos también, ¿sabes? Hostia, 1 millón... A los freelance nos tocó. Junta mucho. Yo hubo un momento que dije, hostia, cuando vi a Andrea Levy tan indefensa, dije, hostia, voto PP, ¿sabes? Sí. Un embargo y una tía indefensa, esos son mi partido. Bien, pero ¿cómo es posible que muchas veces, y nos pasa a todos, generalicemos con pueblo o gente y acaben votando a Mariano, que es una cosa... Una cosa, ahí. Esto Anguita lo explica bien, pero me gustaría tu opinión. Ellos han elegido muy bien el lema de campaña, confianza de 1,2 millones. Y... Noto un fan, por favor, fuera de la sala. Y es verdad que sorprende mucho, pero es lógico que el Partido Popular, al que yo creo que tenemos muchas oportunidades de ganarle las elecciones, digamos, mantenga una base electoral importante, entre otras cosas por la pirámide de población en España. Son el cuarto partido, si no me falla la memoria, de los 65 años para abajo. Es decir, si solamente votara la gente que tiene 65 años o menos, el Partido Popular sería la cuarta fuerza política en España. Los cambios, digamos, es muy difícil que se produzcan a la velocidad que se están produciendo en sociedades con una pirámide de población así. Y es ya en sí mismo impresionante que el Partido Popular haya perdido tantos apoyos en tantos años. Teniendo en cuenta además... Espera un segundo que voy a regalar un titular para los medios de derechas. Pablo Iglesias propone que se muera la gente de más de 75. De hecho, creo que hay que esto de regalo, os lo regalamos. Hay que incrementar la eutanasia para que se acabe el PP en el gobierno. Eso entendemos. Ok, diario, dice Pablo Iglesias. Por cierto, gracias. Tengo que mandar un mensaje a Eduardo Inda, al que admiro la de Dios. Bien, Eduardo dijo que Mongolia debería cambiar de nombre porque es una ofensa
para la Asociación de Síndrome de Down. Eduardo, yo que te admiro, te lo digo desde la admiración. OK Diario es una ofensa para la Asociación de Fabricantes de Batidos de Chocolate. Cada vez que me tomo uno veo tu puta cara. Gracias. Puedes seguir, por favor. Perdón, es simplemente un inciso. Es un impasse. Pues eso. Y... Yo te quería preguntar también. Con esto de los batidos, ahora cualquiera se toma un batido. Ahora, después de esto. Facu Díaz lo llama All Right, diario, que está muy bien. Perdona, te corteo, dale tú. No, perdón, te quería preguntar justamente porque veo que ya hace un tiempo esta parte se utiliza, esto no es broma, esto es real lo que voy a decir, se utiliza todo el rato, digamos, la palabra populismo para tachar que cualquier política que alguien proponga que realmente tenga que ver, digamos, con los campos populares se tacha de populismo, ¿no? Es como fácil. Si tú dices, no, nosotros vamos a meterle dinero a los bancos para que... No, eso es realismo y es ser gente seria, tal, ¿no? Ahora tú dices, no, vamos a intentar arreglar las pensiones o el paro tal, y eso es populismo. Y entonces lo que yo pregunto es, en una época donde la información corre tan rápido, donde estamos acostumbrados a una fragmentación del discurso y donde la gente lo que necesita son tweets, digamos, o consignas, de alguna manera, el populismo no es casi una manera de comunicar en que es imposible no caer, es decir, vemos que hasta la derecha cae en el populismo, y lo que pregunto es, más allá de la forma de comunicar, que creo que no hay otra, digamos, Trump también cae en el populismo, hay una especie de criterio generalizado dentro de las políticas, incluso dentro de la izquierda europea, en que las políticas populares son imposibles y por eso ya son, digamos, populismo. ¿Ya está eso, digamos, en la izquierda europea metido en la cabeza? Ahí has dado en la clave. Hay un debate académico, que yo ahí no entraría, sobre el populismo como debate entre teóricos del populismo, que si la clave, exactamente, sí. Que estas cosas. Ese es un debate que está muy bien para las universidades, pero en el lenguaje coloquial, de alguna manera, es un término. Por ejemplo, ¿quién lo ha ejemplificado mejor en España? ¿Os acordáis cuando en las elecciones europeas cogieron a Arias Cañete, le vistieron de granjero y le subieron a un tractor? Populismo. Eso lo entiende todo el mundo. Claro. Es decir, casi se lo votaron. Claro, ¿verdad? Dices, me lo he creído. Me mola. Ahora sí, lo de las empresas suyas da igual, le han puesto ustedes un peto de estos, además, como de granjero americano. Muy Benny Hill, ¿no? Como total. Con el tridente yo. Total. ¡Vaca tonta! Eso de alguna forma, bueno, o sea, digamos que lo hemos visto siempre, sí. Y la gente lo identifica perfectamente. Esperanza Aguirre jugando al tenis también, o sea, no sé si os acordáis. Sí, o tú tocando la guitarra. O yo tocando la guitarra. Efectivamente. No, lo tuyo... María Teresa Campos. Es que... No, lo de Pablo era más una aberración que populismo, lo tuyo, en realidad. A mí se me notaba, yo creo, como bueno, la pasión de... Le canté una nana, además. Sí, claro. A mi abuela le caíste de puta madre. Falleció al día siguiente, pero eso es otro tema. No me habéis traído guitarra. Perdona, que y luego digamos que está un elemento que yo creo que es lo que tiene que ver con que se hable de nosotros, que es el elemento plebeyo, que eso en claro. Política pues a algunos les ha molestado mucho. De alguna manera, hasta el 15M, la política se entendía como una cuestión de élites. Incluso se hablaba de clase política como un sector social, digamos, con unos niveles adquisitivos muy altos, con sueldos muy altos, muy bien vestidos, y que de alguna manera vivían en una especie de burbuja de cristal en la que no se parecían a la gente corriente, en la que incluso la gente identificaba estéticamente a los políticos, estética y culturalmente, con unas formas muy precisas que no se parecían a quien rodeaba a los políticos. Pensad en el Congreso de los Diputados de antaño, cuando se veía, por ejemplo, a los profesionales de los medios, a los cámaras y a los fotógrafos, el aspecto de los cámaras y los fotógrafos y el aspecto de los políticos no tenía nada que ver. Eso de alguna manera con Podemos cambia, e incluso uno de esos cámaras que trabajaba en el Congreso, Miguel Vila, termina siendo diputado de Podemos. Y hay una especie de desprecio de las élites por tratar de descalificar a gente que de alguna manera se parece mucho a la gente y que de alguna forma
ejemplifica o pone encima de la mesa los problemas de la gente, no tanto con un discurso, sino con una práctica y con un ser, es decir, de gente que viene de un... Pues bueno, que viene de ahí, o sea, gente que vive en barrios normales, que viene de tener trabajos normales, que de alguna forma se parece a la gente. Y eso genera un discurso de élites, que es un discurso enormemente agresivo, y que además viene a decir lo siguiente, que esto es muy curioso, dice: lo que dicen esos suena muy bien, incluso hacen el mejor diagnóstico, la mejor fotografía de la realidad, son de verdad... Pero mucho cuidado. Y es como, ¿mucho cuidado por qué? Mucho cuidado habrá que tener con ustedes, que llevan 40 años, digamos, sin decir algo que parezca que es de verdad, sin tener un aspecto que parezca de verdad y con resultados que son nefastos. Ese elitismo, yo creo que a algunos se les sigue notando muchísimo. De nuevo, o sea, con esa contraportada que hacíais en un encantador homenaje al Padrino, creo que volvéis a señalar claramente el estilo cultural de esas élites que no han aceptado bien que desde hace un tiempo, pues bueno, hay gente normal haciendo política. Rapa o quien tenga esta portada, si la quiere en algún momento... Sí, la tenemos aquí. Si la tenemos aquí, simplemente mostrar esta, para que se entienda. El país de Panamá, ¿no? Pero el homenaje al Padrino que decía. Sí. Siguiendo con este hilo, porque has hablado del tema de las élites, has hablado de mucha gente de clase obrera que está votando a Trump, has hablado del populismo de forma académica, pero has pasado rápidamente porque eso tiene unos debates probablemente prácticos complicados de afrontar, sobre todo en campaña. Pero me lleva todo esto a una entrevista que vi hace poco en El Mundo, en portada, de Íñigo Errejón, diciendo que había un hilo que unía un nexo, el Frente Nacional y Podemos. Yo lo leí. Entonces, y viene bien con lo que estábamos diciendo, ¿no? Entonces, se me ocurren tres hipótesis. Manipulación del mundo, nunca hay que descartarlo, que es verdad que hay un hilo, pero necesita una explicación que ahora nos darás. Y, en tercer lugar, que Íñigo Errejón tenga ganas de joderos la campaña para que fracase la confluencia. De esas tres hipótesis, ¿cuál te parece? O puede haber a lo mejor alguna cuarta o quinta, que estoy gustoso de escuchar. La anterior es la cuarta. La otra hipótesis. Tienes razón. ¿Qué te parece entonces? Lo hablé con él y estábamos de acuerdo en que se equivocó, en el que no es lo mismo hacer una entrevista cuando eres un responsable político de un partido que escribir un artículo en una revista académica o que dar un seminario de doctorado. Entonces, creo que el efecto de esa declaración fue malo porque no se entiende. Sin embargo, hay una reflexión que yo creo que se va a entender perfectamente y la vamos a ejemplificar con otro país, con Austria. En Austria acabamos de ver unas elecciones en la que la conclusión principal de esas elecciones, y yo creo que ha sido Gabilondo quien lo señalaba en uno de sus comentarios recientemente, es que hay un problema con el proyecto europeo. Hay un problema con el proyecto europeo y, de alguna manera, las expresiones de ese cansancio de la gente con respecto al proyecto europeo, digamos que se expresan en salidas, ¿cómo decir?, diametralmente opuestas. Por poner un ejemplo, ante la situación de la crisis en las fronteras puede haber una respuesta xenófoba o puede haber una respuesta solidaria, pero ambas responden a una crisis en la manera de gestionar los derechos humanos en Europa. Una de esas respuestas puede ser el fascismo y otra puede ser una apuesta por una mayor democratización. Esto no es una novedad en Europa. En los años 30 esto ocurre. O sea, de alguna manera el fascismo es el resultado del auge de los movimientos obreros y de alguna manera pues corresponden a un mismo contexto histórico. Alguien podría tratar de hacer un reduccionismo que sería frecuente, pero que no sería justo, y decir, no, claro, es que los extremos se tocan, que es una cosa como, ¿cómo se van a tocar los extremos? Si al revés, estarán mucho más lejos, se parece mucho más el programa del Partido Popular al del Frente Nacional que el de ninguna otra formación política, eso es así, pero que se producen en contextos históricos similares. Y de alguna forma, nosotros lo hemos dicho muchas veces, si no hay una respuesta democrática como lo que nosotros estamos planteando, seguramente lo que pueda terminar ocurriendo como expresión de un malestar social que existe es, pues digamos, acercarnos a los monstruos que ya conocimos en los años 30.
Eso revela que los fenómenos políticos se producen en el mismo contexto histórico, porque el contexto histórico que te toca es como los padres que te han tocado, son los que son, pero que puede tener expresiones políticas diferentes. Y yo creo que Íñigo iba por ahí. Descartas, por tanto, perdona. No, quería hacer un comentario que creo que había leído algún análisis americano donde decía que por ahí el sector, volviendo a Estados Unidos, porque creo que es muy trascendente que pueda ganar un Trump en Estados Unidos para todo el mundo, digamos, que justamente, posiblemente, los mismos votos que, digamos, la gente que iba a votar a Sanders o la gente que iba a votar a Trump, por ahí tenían el mismo origen de descontento, solo que llevaba para diferente lado, ¿no? Por ahí iba un poco por ahí los tiros. No tanto el origen, porque yo creo que la manera en la que se expresa el descontento no es como un día te levantas por la mañana y dices, pues esto, sino, digamos, como una suerte de contexto social en el que se pueden producir una serie de cambios, incluso de una situación de crisis en el régimen político, que cuando se produce esa transición hacia un sistema político nuevo, pues bueno, surgen, digamos, diferentes opciones. Entonces, el contexto político es el mismo para todos. Y de alguna manera los fenómenos políticos se explican por su contexto, pero eso no quiere decir que haya ninguna similitud. No, te decía si descartabas, por lo tanto, la tercera hipótesis, que es que Errejón o su gente, que me imagino que la confluencia mucha gracia no le hace, simplemente porque lo tienen muy teorizado, no por ganas de joder, sino porque lo tienen muy teorizado, y es evidente que si la confluencia va bien, y tú mismo lo has dicho, eso tiene un largo recorrido, y si va mal, lo más probable es que se vuelva al escenario anterior. No sé, o sea, descartas que hubiera mala fe en ese sentido, y eso me lleva pie a preguntar directamente si crees que la gente de Errejón y compañía están a tope también evidentemente con la campaña, porque ellos la dirigen incluso, pero que realmente quieren que esto vaya bien. Bueno, fue un 98% de las bases de Podemos las que inequívocamente dijeron esto es lo que hay que hacer. Eso es perfectamente compatible con que en Podemos pueda haber matices y posiciones diferentes. Y está bien porque son enriquecedoras. A mí, el trabajo que me toca como secretario general es escuchar a todo el mundo. O sea, es escuchar a Íñigo, pero escuchar también a Teresa Rodríguez, escuchar a Pablo, y a partir de ahí decir, bueno, yo creo que el camino correcto es este. Y digamos que en estos meses yo creo que ha habido dos decisiones fundamentales que además preguntamos a la gente si estaban de acuerdo. Una, nosotros estamos de acuerdo con que haya un gobierno de progreso en España y queremos participar en él, pero digamos lo del PSOE con Ciudadanos nos parece algo que solo tiene sentido si entra el Partido Popular y no vamos a dar cheques en blanco. Creo que en esto fuimos muy claros y que cuando hicimos el referéndum en Podemos hubo una respuesta muy clara. Y el segundo, estamos en un momento histórico en el que buscar un encuentro con Garzón y con la gente de Izquierda Unida es algo que toca, es algo que está pidiendo la gente y es algo que implica una respuesta a la altura de las circunstancias históricas. Y yo siempre tuve muy claro que había que ir por ahí, pero era algo que había que preguntar a la gente y el mensaje, cuando tienes dudas lo que tienes que hacer es preguntar a la gente, y creo que el mensaje fue muy claro. O sea, ese 98% creo que revela lo que piensa la mayoría de Podemos al respecto. A mí me gustaría preguntarte por el presidente del Gobierno de España, Nicolás Maduro. Fuera de que los papeles que haya presentado Inda pues tengamos nuestras dudas, que tengamos, pues se las ha expresado perfectamente Nacho Escolar en el diario. Eso, en mi opinión, es irrelevante el formato, ¿no? La duda es de qué año era el Photoshop, ¿no? Sí, bueno, eso para mí es absolutamente irrelevante, y utilizo los argumentos que utiliza la periodista venezolana de Miami o donde sea, ¿no? Que fuera de cómo hayan sido presentados, en el formato que hayan sido presentados, hay un presidente del Congreso, si no me equivoco, venezolano, que afirma, yo sabe por qué, que esos papeles son realmente reales, fuera ya de que, pues bueno, como a mí me llegan mis fotos, pues por varios filtros, ¿sabes? Y mejor, porque con esta cara. Pero simplemente, ¿qué podrías decir sobre esto? ¿Y está la denuncia puesta o en qué estado está esto? Es rotundamente falso. Con respecto a All Right Diario, pues presentamos una demanda. Igual, pero sobre la periodista venezolana, porque bueno, es evidente que... Es falso. Cada vez que alguien ha intentado judicializar las acusaciones sobre nosotros, ¿qué es lo que nos parece lo correcto? Si usted está denunciando a alguien por financiación ilegal, presente las pruebas en un tribunal y que la justicia se posicione. Y hasta 5 veces el Tribunal Supremo ha dicho, básicamente, con otras palabras, es como esto es impresentable.
nosotros creo que somos la formación política más investigada y con más lupas en los últimos 2 años. Y creo que es más que evidente que si hubiera algo, pues evidentemente hubieran existido todos los medios y todos los recursos para darnos duro con ello. Yo creo que está bien que se nos investigue y que eso nos ha permitido demostrar algo que es una seña de identidad nuestra, y es que somos muy transparentes hasta el punto de que pues en las páginas de transparencia publicábamos hasta los últimos tickets de las últimas cosas, pero está bien que se nos investigue. Respecto a lo que me comentabas, pues no es verdad. Y si alguien dice, pues yo tengo pruebas y tal, pues bueno, aparte del titular y la portada, vaya usted a un juez y diga que tiene eso. Tengo una duda con respecto a esto, perdón, es real, digamos. Nosotros sacamos algún artículo en Mongolia, en el Reality, sobre la facilidad después de los atentados de los trenes de Atocha y tal, con que se podía pinchar teléfonos y espiar, digamos, a la población, y lo sabemos por un montón de otra gente internacional, ¿no? Digo, es decir, vosotros debéis tener todos el teléfono pinchadísimo, ¿no? Básicamente. Yo tengo... Joder, yo que compro canábicos no sé qué haría, la verdad, en una situación así. Mira, yo ya pasé camiseta, CD, ya no sé qué decirle al tipo. Yo digo, seguro que estoy pinchado. Y aprovecha de decir, ¿qué hacemos con el cannabis y con las drogas? Eso es lo que iba a preguntar, pero era la segunda pregunta. Una, ¿tenéis el teléfono pinchado? Y la dos era si entramos en cannabis. Tus porros. ¿Nos podemos pinchar? La primera, pues me voy a poner muy institucional. Si nosotros tuviéramos el teléfono pinchado sin orden judicial, eso sería un delito gravísimo. Gravísimo, gravísimo, gravísimo. Entonces tengo que pensar que no, salvo que un juez pues haya dicho, efectivamente se pueden intervenir estas conversaciones telefónicas. No es por esto por lo que pedisteis el CNI. No. Eso, en cualquier caso, es una cosa que tiene que estar sometida al control judicial, y sería muy grave que en España hubiera una fuerza política que puede ganar las elecciones y que la estuvieran investigando. No creo que sea así. Lo de tus porros... Sí, bueno, porros es hasta los 30. Yo tengo 45, yo no soy porrero, yo soy canabita. Canabita. Pago impuestos, me levanto temprano, es otro perfil, digamos, ¿no? Pero ¿no crees que de verdad que aparte de un tema impositivo, Vargas Llosa, Kofi Annan dijeron que la guerra contra las drogas ya no tenía ningún sentido? Yo creo que basta leer a Winslow, y cuando lees El poder del perro o Cártel, te das cuenta de que eso es más un problema del sistema financiero que de salud pública. Sin duda. Y esto es una cosa en la que alguna vez habría que abrir un debate internacional y decir, mire usted, yendo a tus porros, porque podemos hablar de dos cosas. O sea, podemos hablar de lo que significa, digamos, el narcotráfico, y eso es hablar prácticamente de geopolítica. Ya es muy complejo. Y es hablar de una dinámica muy compleja que yo creo que va más allá de la salud pública, que tiene que ver con el tráfico de armas. Dinero, exactamente. También. Nosotros hicimos una propuesta cuando nosotros entramos como observadores en el pacto antiterrorista. Dijimos, hay que crear una agencia internacional que controle los paraísos fiscales y el flujo de capitales, porque es así como se financia el terrorismo. Ahí nos dijeron que en eso no, claro. Cuando era evidente que fundamentalmente el control de las actividades ilegales a nivel internacional no tiene tanto que ver ni con los aviones ni con las bombas, tiene que ver con el control de los flujos financieros, con la existencia de paraísos fiscales y con la inexistencia de agencias internacionales de control de esos flujos de capitales ilegales. Y aquí entran drogas, armas, espionaje, información. Y aquí nosotros creo que en política exterior hemos hecho propuestas muy serias. Tus porros. Yo creo que esto que se está bebiendo Pérez Rusiñol hace más daño sin duda. que la marihuana, sin la menor duda. Solo hace falta leerle. Sí. En función del tipo... Se puede aplaudir, no pasa nada. Hostia, que me sube el ego, tío. Joder, que estamos tomando una, podéis haber traído, ¿eh? También depende de la ginebra, de la marca. Claro, es verdad. Más daño o menos. Aunque yo creo que no es una cosa buena, ni el hachís ni la marihuana. Yo creo que hay muchos países como por ejemplo Uruguay, te iba a decir Mujica, o algunos estados en Estados Unidos, como el caso de California, que han demostrado que se puede convivir perfectamente con una relación jurídica de las drogas blandas, del cannabis diferente. Y yo creo que es algo, además, que en nuestra sociedad está perfectamente integrado en términos culturales. Creo que hay pocos que podrían afirmar
está genial irte a un bar y pedirte 8 chupitos de tequila y que, sin embargo, fumarte un porro sea un delito contra la salud pública. Y yo creo que en esto, aunque quizá no sea lo más urgente para un nuevo gobierno, creo que hay que avanzar con sentido común y dejando la hipocresía a un lado. Insisto, vivir en un país en el que te puedes comprar en el supermercado una botella de tequila y que a alguien le persigan por fumarse un porro me parece una ridiculez. Creo que además eso serviría para controlar lo que es realmente peligroso de las drogas, que es el crimen que se genera a su alrededor por el hecho de ser una actividad ilegal. Y yo creo que estamos en una sociedad lo suficientemente madura como para que pudiéramos dejar atrás pues, ciertas cosas. Volviendo al tema de la policía, que me ha parecido es un tema importantísimo y has dado una respuesta institucional y creo que deberíamos rascar un poco más y que abandones la posición institucional hasta que seas presidente, si es que llegas alguna vez, ¿no? Pero tenemos en España un ministro del Interior que reza ante la tumba del dictador Franco, que ha condecorado recientemente a Marhuenda y ha nombrado comisario de policía. Esto no es una condecoración, sino que es un nombramiento al director de un periódico sin explicar qué méritos ha hecho. Lo que pasa es que con eso nos ha dejado muy fácil que cuando nosotros gobernemos os hagamos comisarios a vosotros. Que ahí lo de tus porros se arregla. Yo había pedido para Mongolia el BOE. No. Yo quiero que a Monedero y a mí nos hagáis comisarios políticos. Eso, sí. Bueno, pero ahora volviendo a la seriedad. Este ministro del Interior dijo solemnemente en el Parlamento que en España no hay policía política y cuando hay un espectáculo cotidiano de policías extraños al servicio de una causa política. Esa es la primera pregunta. ¿Tú dejas ya el perfil institucional? ¿Crees que este es un ministro demócrata y que no existe la policía política en España, como te dijo? Fíjate, saliéndome del perfil institucional, yo creo que a pesar de los problemas que hay, que son graves, creo que la división de poderes funciona y creo que incluso con un ministro del Interior pues que se encomienda a santos o que hace comisario a Marhuenda o que incluso participa en un homenaje a la División Azul, creo que a pesar de eso los profesionales de la policía trabajan de manera correcta e incluso con un ministro del Interior muy conservador, creo que las fuerzas y cuerpos de seguridad funcionan bien. Creo además que el control parlamentario está precisamente para evitar que ciertas cosas se produzcan. El problema yo creo que no es tanto el carácter del ministro como por ejemplo la ley Mordaza. Creo que lo que nosotros tenemos que hacer no es tanto buscar, digamos, personalidades más simpáticas o más progresistas, sino tratar de legislar para que las leyes aseguren que los derechos civiles se respetan en este país. Y por desgracia, la ley Mordaza pues, ha demostrado que se ha producido una enorme involución, independientemente de las creencias religiosas pues, más o menos radicales del ministro. Lo bueno de una democracia es que, independientemente de quién sea ministro del Interior, se tienen que respetar las leyes y se tienen que respetar las libertades. Y yo creo que nuestro mayor problema tiene más que ver con las leyes que se han hecho, como la ley Mordaza, que con la personalidad del actual ministro. Y una segunda pregunta de policía, porque también necesito que me aclares. Vi un tuit tuyo que estabas entusiasmado leyendo la biografía de Fouché de Stephen Zweig, que realmente es una pasada, pero un tuit me deja muy inquieto y necesito que me expliques por qué. Porque eso de que pides el CNI, que te fascina Fouché, entonces, ¿qué es exactamente lo que te fascina de esa biografía? ¿Estás pensando ya en tu policía política, digamos? O otra enseñanza del libro es que uno no gana nunca si no tiene un Fouché. Que después le hace caer, naturalmente. ¿Tú ya tienes un Fouché que te lleve a la Moncloa? ¡Qué horror! O sea, yo creo que... Bueno, tú hiciste el tuit. Que Fouché es una figura histórica objetivamente repugnante a todos los niveles, pero políticamente fascinante. El libro es fascinante no solo por el retrato que hace de la Revolución Francesa, que no es un retrato heroico, sino un retrato a través de los hechos y de la personalidad de pues, una de las dos figuras pues, seguramente claves para entender ese proceso, Talleyrand y Fouché. Fouché, que es asqueroso, y yo creo que nadie se merece que le comparen con Fouché, sin embargo es
un personaje fascinante, porque a pesar de ser asqueroso, y todo el mundo se da cuenta de que es asqueroso, tiene una capacidad de trabajo y un enorme talento. Y eso es lo que le revela como una figura política crucial. Todos, en última instancia, terminaban necesitando a Fouché. Y eso no quiere decir, como decir, o sea, uno puede leer sobre el cáncer y no estar de acuerdo con el cáncer, y leer un libro fascinante sobre el cáncer y no estar a favor del cáncer. Uno puede leer sobre Fouché y no inferir a partir de ahí de es necesario tener un Fouché para hacer política. ¿Pero tú puedes llegar a la Moncloa sin tener un Fouché? Espero que sí, porque si no, no tendría ningún sentido llegar a la Moncloa. Pero dicho esto, es verdad que el talento y la capacidad política, y al mismo tiempo ser conscientes de las contradicciones que tiene el propio Estado y de las personalidades espantosas que genera la política, es algo que un aspirante a dirigente político debe saber. Hay otro libro fascinante que tiene muy mala reputación, que es El Príncipe de Maquiavelo, que es un libro que tiene mala reputación. Entonces es como... Tú reconoces en un tuit que te gusta leer a Maquiavelo, ya tienes 6 artículos. ¡Ajá! Entonces el fin justifica los medios, ¿verdad? Y es como... qué paciencia hay que tener. Maquiavelo, de alguna manera, lo que hace es describir los mecanismos sobre cómo funciona el poder y aconsejar al príncipe, lo que luego Gramsci llamará el partido, pues que entienda que para hacer el bien, identificando el bien pues con la virtud republicana, porque Maquiavelo era un republicano, pues hay que conocer los mecanismos y cómo funciona y conocer todas las contradicciones, que es no ser un ingenuo. Entonces, ¿alguien que haga política se puede permitir creer que en el mundo no hay Fouchés? Pues evidentemente no. Tiene que saber que los hay y tiene incluso que saber que pueden crecer a su alrededor y que hay que estar muy atento para ver si te están creciendo Fouchés alrededor. ¿Has descubierto alguno? ¿Tú? No, de momento no. Porque cuando estamos hablando ahora, y te oigo hablar de Stefan Zweig y de Fouché, que realmente para nuestro actual presidente del gobierno sería un jugador del Bayern y otro del Paris Saint-Germain, y yo estoy aquí cómodo contigo, ¿por qué cuando te veo por la tele me caes mal? Por culpa de Íñigo Errejón, que me dice Titular. No, o sea, digamos que son lenguajes que son... Me encanta porque cuando Rusiñol, el periodista serio, al otro lado de la mesa hace... Es que está... Dice, no digas esto. Galán, no digas esto. Perdona. Es muy difícil, digamos, manejar... Y también hay encuestas al respecto, o sea, esto no solo soy yo. Puede ser. Yo creo que es difícil manejar un registro que guste a todo el mundo. Y en los medios de comunicación, pues de alguna forma nosotros también nos hemos acostumbrado a tratar de estar preparados para que nos hagan preguntas muy difíciles. Yo creo que aquí de alguna manera se genera un ambiente que no es prime time, pero que permite, digamos, como exploraciones que nos resultan a todos muy agradables. Pero supongo que cuando haces política, pues tienes que asumir que los lenguajes y los estilos en función del formato, pues son distintos. Perdón. Ya tenemos la promo para Mongolia Musical. Claro, en este formato, gracias, Pablo. Simplemente la gestión... Guárdenlo, ¿La gestión de tu imagen pública te ha quitado de dormir? No sé si tanto. Yo tengo porros, si hace falta. No sé. Ha estado muy bien. Está bien. No sé si tanto, pero bueno, eso forma parte de las reglas del juego y eso es un combate. Yo creo que a nosotros lo que nos ha ocurrido en los últimos meses, y a mí en particular, es que se nos han ensanchado metafóricamente las espaldas. Nos hemos acostumbrado a recibir mucho, y en política, muchas veces, como en el boxeo, más importante que golpear bien y mucho es saber encajar. Y saber encajar mucho y golpes muy fuertes, y eso tiene que ver con la experiencia. Y luego al mismo tiempo con aprender a minimizar los errores. Yo he sido de cometer muchos errores que tienen que ver con la personalidad, que tienen que ver con un estilo, y también con el tiempo pues te vas dando cuenta, pues como los jugadores de fútbol, ¿no? O sea, que se van haciendo como más sobrios y más precavidos. Oye, y hasta ahora que tenemos una confianza ya, que nos conocemos y tal... Nos hacemos un porro. Nos tomamos algo y tal. Voy sacando.
Para mí es realmente importante porque sé que si llegas a presidente del gobierno, Mariano tiene un sustituto, pero Elvira... Elvira. Su mujer llegaría solo a la Moncloa. Por supuesto. ¿Qué vas a hacer solo en la Moncloa con esa cantidad de espacio? Échate una novia, tío. Bueno, un momento, a mí me gustaría tener de... Cásate con Darío, matrimonio momento. homosexual. Tener de primera Y dama... todas las noches allí. Hombre. Llévate a Darío. Eso. De verdad que sería inédito tener de primera dama pornotube. Eso es algo que... Es inédito, nene. A mí me pasaría. Llévate pornotube, algo. Hostia. Yo estoy en contra de ese concepto de las primeras damas o los primeros caballeros. Creo que Suena mal, la verdad. Que esa figura no debería existir en política. Que alguien sea, digamos, una referencia pública en función de con quién tiene una relación. Y yo creo que una sociedad moderna tiene que dejar atrás esas cosas, con todo el respeto para los que lo practiquen si se sienten a gusto, pero no es mi caso. Un saludo para Ana Botella, a la que quiero saludar con mucho cariño. Entramos ya en la recta final, hacemos si queréis una pregunta cada uno y damos un paso todavía que nos dé tiempo. Yo quiero preguntar de las últimas negociaciones. Evidentemente, bastaba con una abstención para que Mariano Rajoy se acabara. Y no ha habido esta abstención. Una abstención no es un voto a favor, es una abstención, y después desde el Parlamento, pues ahí había un espacio de regeneración o de pactar políticas de regeneración, una nueva ley electoral, etcétera, etcétera. Pero habéis preferido ir a nuevas elecciones, cosa que evidentemente es muy legítimo, pero que me gustaría que nos explicaras en una doble coordenada, que es, por un lado, no se importa revivir a Rajoy, que es, o sea, planteo de otra forma, si no os importa revivir a Rajoy, es porque pensáis que Rajoy y el PP no suponen lo que mucha gente de izquierdas considera en este país, que es un partido todavía heredero del franquismo y realmente chungo. Porque si asimiláis a Ciudadanos con el PP, puede parecer que el PP ya no tiene esta vinculación con el pasado o con las políticas reaccionarias, digamos, ¿no? Entonces me gustaría que aclararas cómo ves a Rajoy y al PP en esas coordenadas. Y por otro lado al PSOE. El PSOE, vosotros aspiráis a sustituirle, se habla mucho del sorpaso. Evidentemente en vuestro mundo mucha gente lo ve como el PASOK. ¿Tú lo ves como el PASOK o te parece que el PSOE es un partido fundado por alguien que se llama como tú y que ha participado en la lucha antifascista, que tuvo primeros ministros en la Segunda República y que por tanto, en la medida en que siguen existiendo las dos Españas, esta idea de las dos orillas es un poco complicada? Con respecto a la segunda pregunta, yo eso lo conozco bien. Mis abuelos eran socialistas, mi abuelo fue uno de los hombres de Indalecio Prieto, que es uno de esos socialistas admirables con responsabilidades ministeriales en aquel periodo del que hablas, o hombres como Juan Negrín, a los que admiro muchísimo. Y yo no creo que el Partido Socialista vaya a desaparecer, ni creo que eso sea bueno. Creo que va a seguir siendo un partido fundamental en España. Quizá con más peso en Andalucía y en las Castillas y en Extremadura que en otros lugares, donde en el pasado sí tuvo mucho peso, como Cataluña o incluso el País Vasco. Es más, creo que si nosotros gobernamos, en última instancia, eso va a depender de una decisión del Partido Socialista. Creo que estos meses han demostrado que había dos opciones de gobierno. Una opción de gobierno en la que el Partido Popular estaba en ese gobierno, lo cual era incompatible con nosotros, y una opción de gobierno en la que nosotros estábamos en el gobierno, un gobierno de coalición con el Partido Socialista. Creo que después de estas elecciones, aunque nosotros ganemos, creo que no vamos a tener mayoría absoluta y que por lo tanto habrá una decisión del PSOE. El PSOE tendrá que decir si prefiere que siga Mariano Rajoy o el PP en la Moncloa, o si prefiere gobernar con nosotros. Nosotros no les estamos pidiendo un cheque en blanco, no les estamos diciendo es preferible nosotros a otra cosa, les estamos diciendo arrimad el hombro, que cuando una fuerza política pues no llega a los 100 escaños, pues igual es razonable buscar, digamos, una mayoría de gobierno que permita más estabilidad. Por lo tanto, nosotros estamos obligados históricamente a considerar al Partido Socialista un aliado. Y el Partido Socialista tiene gente que quiere gobernar con nosotros y tiene gente muy valiosa y que puede ser muy útil para el futuro de España.
Un futuro que va a ser distinto, en el que va a haber opciones políticas que no existían hace 5 o hace 10 años, pero en el que nosotros contamos con ellos y creo que va a seguir siendo un partido fundamental en España, aunque tenga peores resultados electorales. Y nosotros seríamos unos imprudentes si no les tendiéramos la mano, como hicimos, respondiendo a tu pregunta inicial, pues durante todos esos meses en lo que nosotros planteamos es como, oiga, cheques en blanco no, y sobre el marco de un acuerdo con una fuerza política que era definida como las nuevas generaciones del PP, esto no tiene sentido. Mejor un acuerdo con nosotros, que tenemos prácticamente los mismos votos, 300.000 votos de diferencia, y buscando además un acuerdo que permita, digamos, integrar mejor el conjunto del Estado. Con respecto al Partido Popular, yo no sé si la clave para definirlo es las dos Españas, si la clave para definir al Partido Popular es el franquismo. Creo que aunque fue, y yo esto lo dije en sede parlamentaria, y parece que tuvieron que pasar muchos años para que alguien lo dijera, es decir, le recordé quién fundó su partido, pero creo que el presente del Partido Popular tiene más que ver con otra cosa, que es una gestión corrupta de la política y de la economía. Es un partido que se ha convertido en una fábrica de corruptos y en una fábrica de corrupción como forma de gobierno. Y creo que España se merece un futuro con el Partido Popular fuera de las instituciones. Por eso nosotros fuimos tan críticos con ese acuerdo, digamos, de cambiar el artículo 135, con que se pusiera de acuerdo el PP con el PSOE para votar la comisión de Jean-Claude Juncker y las políticas de recortes en Europa. Y ahí creo que la clave es, pues bueno, sin un lenguaje muy duro, sin necesidad de hablar del franquismo, decir, ustedes han demostrado ser unos pésimos gestores. No solamente son el partido de la corrupción, son el partido que ha logrado que la deuda en España esté por encima del 100% del PIB. Ustedes son el partido del fracaso económico, el partido que no ha conseguido mejorar el empleo, el partido que no ha conseguido mejorar las condiciones de vida. Pues bueno, la democracia quiere decir que a veces pues tienen que cambiar las cosas y nosotros queremos formar parte de ese cambio, pero no tanto agitando fantasmas del pasado como diciendo, bueno, si es que podemos hacer las cosas mejor, llevamos un año haciendo las cosas mejor en los ayuntamientos. Nosotros somos una fuerza política que gobierna en las principales capitales españolas, en Madrid, en Barcelona, en Zaragoza, en Cádiz, en Coruña, y hemos demostrado que se puede reducir la deuda de esos ayuntamientos aumentando las partidas sociales, que en el marco de las competencias de un ayuntamiento se pueden limitar los desahucios, que al mismo tiempo se pueden asegurar las becas comedor. Ya hemos demostrado que somos una fuerza que gana elecciones, una fuerza que gobierna y una fuerza que gobierna mejor que el PP. Para gobernar nosotros solos, yo preferiría que el Partido Socialista gobernara con nosotros. Edu, Darío, y damos paso. Vale. Sí, no, yo por mi parte ya está, yo daría paso. Una pregunta mínima nomás, que es de curiosidad y de verdad que no hay ninguna broma en lo que pregunto. Creo que hoy por hoy hay un debate también en cuanto a, por más que yo sé que que parece que no es un tema urgente, digamos, pero hay un debate dentro de los mismos círculos progresistas, los que me incluyo, digamos, de la izquierda, sobre qué pasa con la prostitución, ¿no? Y creo que creo que Izquierda Unida tenía una postura, o sector Izquierda Unida, o vosotros otra. Entonces me gustaría saber cómo ven ese tema. Creo que es un tema en el que el elemento fundamental tiene que ser la protección de las mujeres. Yo creo que hay un consenso amplio respecto a lo que significa la trata de seres humanos y a lo que significa el que haya pues empresarios, por llamarles de alguna manera, sin escrúpulos, que se enriquecen con eso. Entonces, creo que es fundamental establecer un diálogo con los colectivos de mujeres afectadas, con la dignificación de sus condiciones y con la protección de esas mujeres, para que todas aquellas mujeres que se hayan visto obligadas a ejercer la prostitución de manera forzosa cuenten con todos los mecanismos legales para abandonar esa actividad, y a quien de alguna manera la lleve a cabo que cuente con con todos los elementos de protección. Y creo que es un debate en el que es fundamental que el protagonismo no lo tengamos los políticos, sino que los propios colectivos de afectados, y en particular los colectivos de mujeres, tengan de alguna manera la voz y la palabra en esta cuestión. Me quité la pregunta, pero la retomo en el sentido de que estamos en un teatro y te tengo que preguntar, evidentemente, por el 21%, si no va a ocurrir que llegues al poder, o lleguéis al poder en este caso, y de pronto aparezca un ministro de Hacienda, un señor
completamente gris, me los imagino siempre como los protagonistas de Brasil, la película de Terry Gilliam, ¿no? Que de pronto os digan, no podéis bajar del 21% a la cultura. Perdón, y arreglar, antes de que respondas, solo para arreglar una cosa a Edu, que yo también a veces veo, que es normal, digamos, en épocas de crisis y tal, que se intenta como separar, ¿no? Un poco es como lo que es la cultura industrializada, pareciera que fueran parte del mainstream, y son gente que trabaja y que está sin trabajo, actores, tramoyistas y tal, y luego pareciera que se incentiva, digamos, desde por ahí cosas municipales y tal, más una cultura más underground, de la cual yo soy muy fan, ¿no? Pero creo que no hay que olvidar lo que es la industria o la gran industria de la cultura, que está realmente hundida, ¿no? Sí, podrá haber una industria cultural en España de nuevo, del cine, del teatro. Yo creo que a nosotros una de las críticas que nos hacen, y que es justa, es que somos un poco culturetas y que somos pues consumidores de series, consumidores de cine, consumidores de teatro y de espectáculos, y creo que esa sensibilidad se tiene que notar, más allá del programa en el que hemos sido muy claros con respecto a que hay que proteger a los creadores. Con la cuestión del IVA nosotros decíamos, el IVA no puede existir, digamos, para asfixiar a una industria que además tiene una importancia estratégica. A lo mejor el IVA pues tiene que ser más alto para los productos de lujo. Pues quien se compre un yate, pues a lo mejor ese sí tiene que pagar un IVA alto, pero a lo mejor pues quien está haciendo cine o quien está haciendo teatro tiene que tener un tratamiento diferente. Y a mí me parece, con respecto al cine, por ejemplo, yo he escrito algún libro sobre eso, que sería muy importante que en España se hicieran más cosas y que hubiera más facilidades para que se hicieran más cosas y de mayor calidad, porque yo creo que hay un enorme talento y que hay cosas que se hacen que son magníficas y que si no hay más que se pueden hacer es por falta de ayuda y por falta de apoyo. ¿Y qué hacemos con la piratería? Es un debate bien difícil. Lo tenéis dentro, es decir, yo por ejemplo, no comparto la posición de David Bravo, pero bueno, ahí está. Es decir, yo comparto todas. No lo digo en broma, no lo digo en plan argentino chaquetero, que también lo soy. Aquí vienen los neonazis y dicen, no, pero es cierto que me parece que con el tema de derechos de autor, no sé por qué todo el mundo se pone como si fuera una dialéctica, que hay que hacer una tesis y una antítesis, porque cada uno no puede elegir cómo quiere funcionar sus propios derechos de autoría. Yo aquí creo que hay que hacer compatibles, por una parte, los derechos de los creadores, que tienen que vivir de su creatividad y de su trabajo, con el desarrollo de las tecnologías de la información y las comunicaciones, que han redefinido por completo, digamos, el contexto, el terreno de juego en el que opera la cultura. Yo creo que pues desde que existe Internet, pues hay cosas que evidentemente han cambiado y que tienen que tener legislaciones nuevas, y que la forma de proteger, digamos, los derechos de los creadores no puede ser equivalente a la que existía en el siglo XIX o incluso en los años 80. Y ahí yo creo que se pueden, de nuevo, escuchando a los afectados y poniendo los diferentes intereses entre los que hay que mediar en la balanza, se pueden operar mecanismos que de alguna manera nos hagan estar en una situación más sensata. Bueno, no hemos hablado de medios, no hay tiempo, vamos a dar la palabra y simplemente pidiendo que, a ser posible, los que hagan preguntas, dentro de que tenemos a muchos compañeros de la prensa que agradecemos mucho que estén aquí, pues que hagan preguntas gente del público. O sea, daremos prioridad a gente que parezca desarrapada, aún más desarrapada que un periodista. Tampoco habrá mucho tiempo porque es casi cuarto. Tenemos la palabra primero a Gonzalo, compañero sí, de Mongolia, y luego un par de preguntas y me temo que nuestro invitado se tiene que largar. Se tiene que largar. Sí. Me voy al teatro, Chat de Juego de Tronos hablamos otro día, que soy muy fan. Yo mientras tanto apago el micrófono y me voy a... Sí, como siempre. Yo voy a tratar de mezclar un poco las dos sensibilidades o las dos secciones que hablaba Pera, la salvaje y la seria. Tú ya después decides cuál es cuál. La primera pregunta es que en las últimas semanas he visto un par de fotos, incluso el cartel de hoy, tanto tuyas como de Íñigo con camisa azul. ¿Ese es un cambio estético o político? Esa es la primera pregunta. Y la siguiente es, hoy parece que no ha sido el día de la vicepresidenta. Ha dicho dos cosas que a mí me han causado sorpresa y quisiera saber tu opinión. Primero dijo que una de las cosas que le molestaba de la fianza que tienen que pagar es que Bárcenas le robó el dinero de la Caja B. Y lo ha dicho literal, dijo que había tres cosas que le molestaban. Una, que el delito lo repugnaba, y la tercera de esas cosas era que ese dinero era del Partido Popular. Bueno, eso es Caja B. Y dijo también que no se preocupasen, que la fianza la iban a pagar con el dinero de las subvenciones de los partidos políticos. Me gustaría saber cuál es la postura tuya respecto a utilizar dinero de subvenciones para pagar fianza de responsabilidad civil en un proceso penal.
Gracias por las preguntas. Las camisas azules tienen connotaciones diferentes según el país y el contexto histórico. Recuerdo aquella película de Ay Carmela en la que improvisaban un poema que terminaba diciendo sobre la música de Mijaca y el Cid con camisa azul por el cielo va volando. Pero también era un color que era muy habitual en el movimiento obrero alemán de principios de siglo, con una connotación completamente distinta. En nuestro caso es más simple, es culpa de Paz, que está sentada ahí, que todas las mañanas dice lo que pega con este tal es azul. Entonces, pues yo como un soldado me pongo azul. Es más, me había dicho que a Mongolia tenía que venir de azul y hoy ha sido como, mira, pues hoy voy a venir de cuadros porque... O sea, lo dejamos en una cuestión estética. Porque yo lo valgo. Sí, una especie de dictadura estética que nos oprime a los portavoces de Podemos. La segunda, porque a mí me gusta ir con camisas de cuadros y no me dejan. Que es lo que... Porque venís del grunge. Claro, el rollo Seattle. Sí. Es verdad. ¿A quién le damos? ¿O ya estás? Y que la segunda. Y la segunda que me parece clave, que es lo de esta gente con fianza, pues parece bastante grave que al final la fianza del Partido Popular la tengan que pagar los ciudadanos. Nosotros hemos sido muy claros con dos cuestiones. Dijimos, ¿por qué todos los partidos no se gastan en campaña lo que nos gastamos nosotros? Que nos salen las campañas electorales muy bien y somos con diferencia el partido político que menos se gasta. Gastamos mucho menos que el PP, mucho menos que el PSOE y mucho menos que Ciudadanos. Y además, creo que sería razonable que todos hicieran como nosotros y no pidieran créditos a los bancos. Porque quien pide un crédito al banco, al final se puede encontrar en una posición de tener que obedecer a ese banco. Y el caso que planteas, que con las subvenciones públicas un partido pueda pagar la fianza de una querella por haber actuado con dinero yo creo que es una burla completa, y que encima lo digan en rueda de prensa. No se preocupen, que esto se paga, lo paga usted. O sea, es muy fuerte. Hola Edu, hola Darío, ¿qué tal? Hola Pablo. Por fin un humorista que va a preguntar y no un periodista. Sí, bien gracioso. Bueno, no iba a ser gracioso, pero ya me... Bueno, igual, en serio. Yo quiero decirte que como votante de Podemos, he sido votante de Izquierda Unida. La pregunta, ¿eh? Pero agradezco esta confluencia, agradezco todo, pero echo de menos, también he sido votante del PACMA, echo de menos el animalismo en Unidos Podemos. Y lo siento que no esté, creo que es un error. Creo que es un error del que no creo que seáis culpables, seguramente, pero ¿cómo explicaríais por qué no está? Porque yo os agradezco muchísimo las grandes ciudades en las que habéis gobernado, que por fin hayáis definido una hermandad que yo creo que es lógica, que es el animalismo y la izquierda. Para mí lo habéis conseguido en los grandes ayuntamientos y está. Yo creo que lo defendéis y que confío en vosotros. Pero cosas como que no esté la abolición en el programa, la abolición de la tauromaquia, lo entiendo como algo táctico. Si es algo así, genial y me parece fantástico. Pero ¿cómo tranquilizaríais a esos casi 200.000 votantes del PACMA, que son un núcleo importante, que es un nicho importante de votos, para que os votaran, para que estemos tranquilos y sepamos que el animalismo está con vosotros? Y luego hay una chorrada, por si me da tiempo, ya que me han obligado. Ya habéis hablado de la televisión. Yo he hecho una serie con Ignatius Farray, no sé si lo conoces. Vamos a hacer una segunda temporada seguramente. ¿Harías un cameo? Sí, perdón. Sí, lo hago, Miguel, no hay problema. Gracias. Me encanta que estés por los derechos de los animales en todos los sentidos. Con Ignatius. A la segunda pregunta, sí, por fin. Nadie me invita a hacer cameos en nada, que es lo que... Y para mí es la mejor serie de comedia que hay, de verdad. Soy fan. Se estaba rodando la última temporada de Juego de Tronos en España, digo yo, me llamarán. Y no me llamaron. Yo que quería salir allí vestido de guardia de la noche. Ibas a ser de salvaje, seguro. Sí. O de salvaje o de tal, y no me llamaron. O sea que claro que sí, y feliz de la vida, vamos. Un cameo o algo más. No, un papel serio. Y yo encantado. Yo fui actor. Y me debes una. Respecto a la segunda pregunta, a mí me hubiera encantado y que nos hubiéramos podido poner de acuerdo con el PACMA, y que incluso, aunque en algunas cosas no estemos de acuerdo, ellos tuvieran una persona en el Parlamento que pudiera defender esa posición, porque yo creo que eso hubiera sido un avance. Y lo que nosotros les planteamos es: no queremos estar de acuerdo con vosotros en todo, pero nos parece muy importante que alguien que piensa como vosotros se le puede escuchar en el Parlamento con total independencia para defender su posición. El acuerdo no fue posible y aún así yo creo que hay debates que hay que plantear encima de la mesa. Nosotros dijimos muy claramente, lo del toro de la Vega hay que prohibirlo. Y hay otros debates que creo
que no se ganan por la vía de la prohibición, sino que se ganan de alguna manera cuando se produce una situación cultural diferente, que podría ser, digamos, contraproducente tomar ciertas medidas, y que solamente el hecho de que se pueda debatir sobre ello y los propios avances sociales creo que nos llevan poco a poco a una realidad diferente. Yo hay cosas que creo que no se tienen que imponer, sino que tiene que ser el resultado de un enorme consenso social y de una posición que al final tenga clara todo el mundo. Creo que hemos avanzado mucho. Creo que el respeto a los derechos de los animales es algo que ha avanzado muchas posiciones en España y que genera además muchísima indignación, pues cada vez que las barbaridades estas que se hacían en algunas fiestas de pueblo pues aparecen, creo que la gente se indigna, y que eso habla bien de nuestra sociedad y de la evolución de nuestra sociedad en los últimos tiempos. Damos las dos últimas. Quería preguntarte si en estas elecciones pues pensáis meter a la cultura en el debate, porque en las anteriores estuvo completamente ausente de los debates políticos. No se vio, ni se pronunció solo el 21% del IVA. Venga, ya está. Y luego, perdón. Venga, vamos. Segunda pregunta. ¿Hay algún ayuntamiento, nos ha pasado con Zaragoza, por ejemplo, que ha cambiado la política cultural y ha eliminado los cachés, lo cual impide a compañías con proyectos de riesgo, que no sean comerciales, ir a Zaragoza a actuar? No sé qué postura tenéis a nivel nacional. Respecto a la primera pregunta, tienes razón, y lo intentaremos meter todo lo que podamos, pero las escaletas de los debates no se pactan con nosotros, lo cual está muy bien, para que eso de alguna manera pues los definen los medios a los que vamos a debatir. Ahí creo que sería importante pues que nos preguntaran más sobre eso, y yo tomo nota y trataré de decirlo más. Lo decimos, pero no siempre aparece recogido. Respecto a la segunda pregunta, pues preguntaré a Pedro Santiesteve cuando le vea y que me explique, porque no lo sé. O sea, es como te diría que le preguntaras a los compañeros del Ayuntamiento de Zaragoza por qué han hecho ese tipo de política cultural. Manuel, qué nombre más extraordinario. ¿No te da la sensación que desde que apareció Podemos la lucha en las calles ha disminuido brutalmente? Ya nos ha ayudado Podemos a que se deje ver a la gente en las calles. No sé, es como que ha sido como un calmante para la sociedad, y lo cual no creo que sea del todo bueno. Yo creo que es fundamental que existan movilizaciones en las calles, y que eso suele ser un síntoma de salud democrática. Y si efectivamente el hecho de que mucha gente haya entendido que de alguna forma la intervención desde lo electoral sirve para hacer que pierda sentido la intervención directa, pues desde la calle, con manifestaciones y concentraciones, yo creo que se equivocan, que estamos haciendo cosas distintas. Que una sociedad saludable es una sociedad en la que las movilizaciones y las protestas pues forman parte de la naturalidad democrática. Y yo creo que de nuevo hay países en nuestro entorno donde esa cultura se manifiesta con mucha frecuencia. Un ejemplo es Francia. Y ojalá hubiera más, porque yo creo que eso afecta para bien a la política. Bueno, si os parece, siempre hacemos lo mismo, nos levantamos los cuatro. Pido un aplauso para Pere Rusiñol, por favor. Primera vez que veo esto. Muy bien. Gracias. Pasa, por favor, para adelante. Gracias. Pablo, Vamos pasando. pasar para adelante. Ven, Pablo, pasa por aquí. Un aplauso para Darío Danti, por favor. Extraordinario argentino. Al amigo, aquí al Edu Galán. Pues gracias. Y nos vamos con Pablo. Y a Pablo, por Iglesias. supuesto. Muchas gracias a Pablo, a los compañeros de Gracias. la prensa, a todo el mundo, a Alejo Esquivel, que ha ayudado a que hiciésemos esto. Y nos vemos en la próxima. Gracias. Nos vemos en el Toro de la Vega. Vámonos por allí, por allá.